Es un tema del que vamos a conversar hoy bastante interesante. Ya la audiencia conoce muy bien a Abraham Clavero, que ha sido siempre, por supuesto, como una especie de consultor nuestro en el tema de Medio Oriente y en particular de la cultura islámica. Por una razón sencilla, él vivió en varios países islámicos, incluso entre ellos muchos países islámicos radicales, muy conservadores, muy... .net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Así es, así es. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Bueno, finalmente ahora estamos bien conectados. Los problemas técnicos en Venezuela con el Internet son gravísimos. Así que tranquilo, Abraham, que entendemos cómo está nuestro país. Así que no hay problema. Eh, Estaba conversando en el primer segmento con Alexia sobre el tema de la cultura islámica, ¿no? Es un tema que parece mentira que a estas alturas la cultura islámica no esté tan clara, sobre todo que se han presentado momentos muy difíciles que tienen que ver con el Islam, tienen que ver con países islamistas. Por eso he querido invitarte como especialista en Medio Oriente, para que nos explique qué es la cultura islámica, cuáles son los símbolos del Islam, qué representa, por ejemplo, la mujer, los niños, el ser humano en general, y las diferencias entre las diferentes ramas del Islam. Muy buenas tardes, Abraham, y bienvenido, y mil gracias por estar conmigo, como siempre. Bueno, buenas tardes Aleisa, buenas tardes a toda tu audiencia. Hola, Abraham. Luis. Bueno, mira, sin ánimo de jactancia, yo he vivido en todos los países donde yo fui funcionario. El Islam lo tuve de frente, desde China hasta Irán. Viví en culturas sunitas y en culturas chiitas. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar sobre el Islam? El Islam es una de las tres religiones monoteístas que surgieron en el Medio Oriente, y Mahoma es el último de los profetas que surgen. Esta religión que nace en la Meca, dentro de un pequeño número de personas muy allegadas a Mahoma, con el paso del tiempo llega a controlar todo el norte de África, toda la península arábica, por supuesto, parte de Asia Central, India, Pakistán, Malasia e Indonesia, que es el país musulmán más poblado de la Tierra. Se basa en un principio de total control, total sumisión a la religión. Y tiene una premisa: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esa es la premisa que todos los islámicos llevan por delante y que tratan de difundir ese mensaje. Esta es una religión que realmente es una religión abrahámica, porque las tres religiones... ¿Qué problema con el Internet? Religiones, tanto el judaísmo como el islamismo y la religión judía, tienen papel importante en tres religiones. ¿Aló? ¿Me oye, Luis? ¿Me oye? Sí, te escuchamos ahora bien. Antes se cortó. Sigue. Entonces, tiene, ¿cómo se llama? Alrededor de 1.200 millones de personas profesan esa religión, de los cuales el 25% son árabes. 25% de esa población, solamente los árabes, solamente constituyen el 25%. El resto está repartido
entre... ¿Me estás oyendo, Luis? Sí, sí, perfecto. Claro, 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 claro. Entonces, el otro está repartido en el norte de África, ¿cómo se llama? En la parte de Asia Central, en, en la India ¿cómo se llama? Y Pakistán, y en los países del sudeste asiático. Inclusive en la China hay una provincia que es totalmente islámica, conformada por personas que profesan, los uigur, profesan la religión islámica. ¿Cuáles son los 5 elementos fundamentales de esta religión? En primer lugar, lo que se llama la chahada, esa decisión, esa aceptación de que no hay un Dios, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. En segundo lugar tenemos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La oración, el rezo, lo que llaman el salat. Ellos rezan 5 veces al día. Es una obligación de todos. Se volvió a cortar, ¿verdad? Rezar 5 veces al día. Okay. Después tenemos el ayuno, que es lo que se llama el Ramadán. El Ramadán. Tenemos ¿cómo se llama? La limosna, que es lo que todo musulmán debe repartir al final del Idul Fitri, al final del Ramadán, debe repartir el 10% de sus ganancias entre la gente más pobre. Ese es el Sarak. De manera pues que esos son los 5 elementos fundamentales. Y el Hajj, que es realizar por lo menos una visita a la Meca por lo menos una vez en tu vida. Esos son los 5 elementos fundamentales del Islam, tanto en el sunismo como en el chiismo. Cuando nosotros vemos la bandera de Arabia Saudita, esa inscripción que tiene la bandera de Arabia Saudita, Ya broma el internet. Alexia, si le decimos que apague el video y seguimos con la conversación nada más. Creo que sí, de repente, porque se está yendo mucho, ¿no? Sí, se está yendo mucho. Apaga el video y seguimos con la conversación. Porque esta es lo que se llama la chajada, y es lo que dice, no hay otro Dios que Alá. ¿Oyes, Luis? ¿Me estás oyendo? Perfectamente, perfectamente. ¿Me oyes ahora? Sí, ¿Oyendo, sí, Luis? Sí, Acabo de apagar el video. Sigue. Entonces, como te iba diciendo, esos 5 elementos se aplican tanto para el sunismo como para el chiismo. Pero mucha gente se pregunta ¿de dónde viene esa división? ¿Por qué surge esa división de sunitas y chiitas? Ojo, el sunismo representa alrededor del 90% de la población islámica del mundo, mientras que el chiismo está alrededor del 10%. Hay otros grupos, ¿cómo se llama? Ramas. Seguidores de ramas, como es el sufismo, pero que es un grupo demasiado minoritario. Los grupos realmente representativos son el sunismo y el chiismo. Y van a tener a 2 grandes representantes, que es Arabia Saudita, la cuna del Islam, donde nació Mahoma, y a Irán, que es donde se concentran el mayor número de chiitas en el mundo. Ellos estas dos ramas, han tenido grandes enfrentamientos, especialmente después del regreso de los ayatolás al poder en el año 79, porque el chiismo es un tipo de islam mucho más participativo en cuestiones políticas. De manera pues que en el momento en que ellos llegan al poder, comienza ¿cómo se llama? Los ayatolás a exportar, a intervenir en varios países del Medio Oriente donde existían comunidades chiitas. Ahora, Abraham, ¿me oyes, Luis? Sí, perfecto. Yo quisiera que le explicaras a la audiencia qué significa el sunismo
¿Y qué significa el chiismo? ¿De dónde vienen? ¿Por qué esa división? Bueno, sunismo viene de Sunna, es decir, ellos son los seguidores de la Sunna, ¿cómo se llama? Las costumbres de Mahoma están recopiladas en lo que se llama la Sunna, mientras que el chiismo viene de Chialí, es decir, seguidores de Ali. Por eso es que unos se llaman sunitas y otros se llaman chiitas. De manera pues que estos dos grupos tan representativos, ¿cómo se llama? Han mantenido diferencias de carácter, ¿cómo se llama? Religioso, desde prácticamente el surgimiento del Islam. Porque recordemos que el Islam nace prácticamente cuando Mahoma tenía 40 años, que es cuando va a recibir esa visita del arcángel Gabriel y que le va a transmitir esa información pidiéndole que, es decir, que esparza esa nueva religión. De manera pues que, ¿cómo se llama? A partir de ese momento, no a partir de ese momento, sino en el momento en que muere Mahoma, en el 632, porque Mahoma no deja a nadie, es decir, él no deja un testamento, él no dejó designado a una persona para que lo sustituyera. Y ahí es cuando comienzan a surgir las diferencias, porque los grupos, es decir, ese grupo cercano a Mahoma es el que elige a Abu Bakr para que Abu Bakr sea el que va a sustituir a Mahoma, no como profeta, sino como califa, porque los que van a sustituir a Mahoma van a ser, a partir de ese momento, denominados como califas. Y es a Ali, el yerno de Mahoma, que le toca en el cuarto lugar, y eso los chiitas siempre lo consideraron como una falta de respeto, porque la persona más allegada a Mahoma siempre había sido Ali. Y que los grupos cercanos a Mahoma se saltaron esa situación, y nombraron a 3 representantes cercanos a Mahoma, pero que no eran de esa confianza y de esa cercanía con Mahoma. Por eso los chiitas no reconocen a esos 3 primeros califas, sino que van a reconocer es a partir de Ali, ¿cómo se llama? El desarrollo de la religión islámica dentro del chiismo. Abraham, perdona que te interrumpa. Y esa es una religión que, entre otras cosas, por lo que nos estás diciendo, es una religión que es objeto de muchas interpretaciones. Incluso el chiismo quizás sea una interpretación del Islam, de la ley islámica. Indiscutiblemente, Luis, que una de las cosas que más siempre me sorprendió es que todo se basa en la interpretación, Luis. Todo se basa en la interpretación. Porque vemos cómo países como Arabia Saudita, y especialmente los países del Golfo, tienen una interpretación mucho más rígida del Islam que los países del sudeste asiático, los países del norte de África, que tienen una interpretación mucho más, ¿cómo se llama? Diríamos light. En esos países no se aplica la ley islámica, la Sharia, como se aplica en Arabia Saudita, que son penas que pueden ser consideradas por el mundo occidental como violatorias de los derechos humanos. Te cortan la mano, te la pidan, te azotan, te cortan la cabeza por una serie de cuestiones de violación, lo que se llama el had, es decir, como es ese tipo de pecados que existe dentro del Islam y que dentro de los países más, ¿cómo se llama?, conservadores, se aplican ese tipo de penas, de penas que pueden ser penas capitales. Eso no lo consigues tú en los otros países. Sí, Abraham, vamos a una cuestión de interpretación. Sí, vamos a una pausa, pero al regreso quisiera que habláramos sobre cómo es el ir y venir diario de un musulmán, tanto el musulmán sunita como el musulmán chiita.
Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero. Abraham, tengo la impresión que el Islam y el judaísmo son las dos religiones más impactadas por sus respectivos códigos. En el caso del musulmán, por supuesto, por el Corán y por la Sharia, y en el caso de los judíos, por la Torá, que es así como lo veo como un código que regula absolutamente todos los aspectos de su vida. En tal sentido, te dejé la inquietud, ¿cómo es la vida diaria de un musulmán de un lado y del otro? Pero además, tú que has estado en Asia, en países tan grandes, tan enormes como el caso de Indonesia, en donde creo que es el país que tiene más musulmanes, por supuesto, estadísticamente hablando. ¿Cómo es la vida de un musulmán, diariamente? Mira, Luis, retomando lo que tú habías dicho al comienzo de tu intervención, indiscutiblemente que Islam significa sumisión. Islam significa que te debes de, ¿cómo se llama?, apegar a ese código de conducta que es la Sharia. La Sharia es un código de conducta que te establece una serie de pautas que van a controlar todos los aspectos de tu vida, desde el momento en que tú naces hasta el momento en que tú te mueres, desde el momento en que tú te levantas hasta el momento en que tú te acuestas. Entonces, ese código de conducta establece una serie de normas: cómo rezar, cómo comer, qué es lo que puedes comer, qué puedes hacer diariamente, cómo, pero también tiene aspectos importantes como habla del matrimonio, habla por lo menos de la herencia, habla de cómo se llama, de cómo se distribuye, si tú tienes una empresa, cómo se distribuyen las propiedades, y también interviene en el sector bancario de cómo cobrar ¿cómo se llama? Las ganancias que tiene el banco. Pues. Entonces, regula demasiados aspectos. Por eso en muchos países, y cuando hablo de muchos países, por lo menos me refiero por lo menos a Turquía, a los países del norte de África, que no quieren que la Sharia sea la constitución de su país. Porque ellos quieren que les regule su vida interna, pero que no les impida actuar normalmente fuera de su casa. Por eso ha sido rechazada en muchos países, y solamente los países del Golfo son los que tienen a la Sharia como su constitución, especialmente en el caso de Arabia Saudita. Esa es una buena afirmación, de manera porque yo me preguntaba, pero ¿por qué? Y el secreto es básicamente eso que tú acabas de explicar. No todos los países musulmanes aceptan que su constitución sea efectivamente la Sharia. Esa es la explicación. Porque fíjate que inclusive te regula las relaciones sexuales. Bueno. La Sharia te dice que no puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No puedes tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. Es decir, persigue ¿cómo se llama? Ese tipo de relaciones. Sí, no, y a lujo de detalles. De manera... A lujo de detalles. Los homosexuales son muy perseguidos en algunos países, porque siempre en el Islam es cuestión de interpretación. Yo recuerdo que por lo menos en Indonesia, pues sí, los homosexuales más o menos se desplazaban con ciertas precauciones, pero en Arabia Saudita aquello era perseguido. Aquello era realmente motivo de que te podían detener y te podían aplicar la ley islámica. Podía ser, ¿cómo se llama? Recibir unos cuantos latigazos, someterte a un proceso de estudiarte el Corán para que tú enmendaras tu vida y llevaras una vida acorde con lo que es el Islam.
Entonces, el musulmán siempre se levanta, siempre está pensando en toda esa serie de normas que establece la Sharia. Claro, hay en países donde los islámicos son mucho más conservadores y hay otros donde el Islam, sí, por lo menos en Indonesia, oyes la llamada del imán a la mezquita, pero tú no ves que la mezquita se llena. En cambio, en Arabia Saudita, cada vez que el imán llama o el muezín llama al rezo, las mezquitas se llenan. Sí. Porque en Arabia Saudita sí los persiguen. En Indonesia, pues, si eres islámico y no vas a la mezquita en el momento del rezo, no hay ningún problema. Claro, igual que en es Turquía, también cuestiones de llamado a la oración. En Turquía hay el llamado a la oración. Y si no van, no van. Eso es cuestión ya personal. Exacto, exacto, exacto. Entonces, vemos que muchas cosas del Islam es cuestión de interpretación. Es cuestión de ver cuál es la tendencia que predomina dentro de ese país. En los países del Golfo y especialmente en Arabia Saudita, la cuna del Islam, vemos cómo son los ulemas son sumamente, ¿cómo se llama?, conservadores y no permiten, o por lo menos en la época, ahora el príncipe Salán ha dado ciertas libertades, pero el wahabismo, que es la tendencia dentro del sunismo que predomina en Arabia Saudita, sí, Abraham, ¿estás ahí? Es realmente sumamente conservador. Y yo te oigo. ¿Tú no me estás oyendo, Luis? Dale. ¿No me oyes, Luis? Sí, te estoy escuchando. Entonces, el wahabismo sí te persigue si tú no vas a la mezquita, si tú no haces el ramadán, si no haces el hajj y cuestiones como esa, ¿no? Además que te persiguen también los mutai. Sí, los mutaguas, que son los que persiguen. Y las mujeres son las que realmente, a pesar de que el Corán habla de igualdad entre hombre y mujer, realmente el Corán también dice que el hombre tiene predominio sobre la mujer, porque es el que se encarga de mantener a la mujer, de sostener a la mujer. Y por lo tanto, ¿cómo se llama?, hay muchas restricciones con respecto a la mujer, especialmente en estos países conservadores. Claro. ¿Me estás oyendo, Luis? Sí, te estoy escuchando, pero fíjate tú que lo que está haciendo el príncipe saudí rompe con todas esas milenarias, inclusive, esas tradiciones. Fíjate, hace 2 semanas acaba de graduar a muchas oficiales, por primera vez en la historia de Arabia Saudita, del ejército, oficiales, es decir, porque pueden comandar hombres. Eso es extraño. Claro, Luis, porque en la época que yo estuve en Arabia Saudita, las mujeres no podían manejar. En cambio, en Irán sí pueden manejar. Las mujeres nunca tuvieron restricciones para manejar. Es decir, el Corán no dice nada y la Sharia tampoco dice nada con respecto a que las mujeres podían manejar o no manejar, porque cuando eso se creó, pues no habían carros. Entonces, en Arabia Saudita estaba prohibido manejar. Y las mujeres sauditas, cuando vino la invasión, cuando vino la guerra contra Irak, protestaron porque el ejército norteamericano entró con camiones, muchas de esos camiones estaban manejados por mujeres norteamericanas. Entonces eso provocó en Arabia Saudita pues una protesta y muchas mujeres salieron a manejar. Bueno, ¿por qué ellas sí pueden manejar y nosotros no? Que nosotros somos nacionales. Y eso a su vez provocó que muchas familias, ¿cómo se llama?, tomaran medidas contra estas mujeres, las castigaran por haber, ¿cómo se llama?, violado esa norma que no existe en el Corán ni existe en la Sharia. Tampoco existe en la Sharia. Eso no existe en la Sharia porque, imagínate, la Sharia viene no de la época de Mahoma, sino mucho después, pero en esa época no habían carros.
¿Qué tal? Entonces siempre se presentó esa situación. ¿Por qué las mujeres no podemos manejar? ¿Por qué las mujeres no podemos desempeñar funciones, estudiar ingeniería, derecho, otras cuestiones, sino simple y llanamente podías estudiar? En Arabia Saudita en aquel momento las mujeres solamente podían estudiar medicina y enfermería, más nada. Y las tiendas todas estaban atendidas por hombres. No habían mujeres, no habían mujeres que estuvieran a cargo de las tiendas. ¿Qué tal? Eso no lo vi yo, sino en Arabia Saudita solamente. Sí, Abraham, vamos a la siguiente pausa, pero quisiera ya, estamos presenciando un hecho que es un hecho bien importante, que es el caso de Afganistán y la aplicación de esa interpretación del Islam. Y quisiera que habláramos un poco de eso, pero también quisiera que habláramos del tema, un poco más de las diferencias entre el Islam asiático y el Islam de Arabia Saudita. Es decir, que en líneas generales no es lo que prevalece en el Islam. Porque, ¿cómo se llama? Si nosotros vemos la situación en los países asiáticos que es decir, que practican el Islam, vemos cómo ¿cómo se llama? En Pakistán tuvieron una mujer como primer ministro. Sí, sí. Recuerdo. ¿Cómo se llama? Las costumbres del Islam en los países asiáticos no son tan rígidas, ni en Malasia, ni en Indonesia, ni en Pakistán, ni en la India, donde existe una gran comunidad de ¿cómo se llama? De seguidores del Islam. De manera pues que a partir del 11 de septiembre, que ya se va a cumplir 20 años de ese momento, es cuando surge ese nuevo grupo, ese grupo de islámicos radicales y que no están dispuestos a aceptar ningún tipo de flexibilidad y llevar a cabo una serie de medidas en contra de el comportamiento no solamente de su propia población, restringiéndole a los hombres se tienen que dejar crecer la barba, cosa que eso no se ve en ninguna otra parte, Luis. En ninguna otra parte del mundo islámico, el que se quiera dejar crecer la barba se la deja crecer, eso no es, pero no es una norma, no es algo que esté establecido. Y por otra parte ellos quieren imponer lo que se llama la yihad, y la yihad no es una cosa que realmente en el Islam, esa interpretación que se le da a la yihad que quieren utilizar los talibanes no es así, es que hay una yihad mayor y una yihad menor. La yihad mayor es aquel sentimiento que debe tener un islámico de cumplir con todos los principios del Islam. Es decir, de someterse a las normas de la Sharia. Y hay una yihad inferior que es defender a la comunidad islámica, a lo que se llama la Umma, de cualquier ataque procedente del exterior y que quiera acabar con el Islam. Pero solamente de carácter defensivo, no de carácter ofensivo, como ellos han querido. Esa es la interpretación que se le está dando. Ahora, entonces, eso no es... Con la cuestión del ISIS, ¿el ISIS es algo fundamentalmente político o ellos tienen también una interpretación parecida a lo que tienen los talibanes, peor quizás? ¿Cómo es eso? Porque también vemos en Nigeria el Boko Haram, que es algo terrible. Indiscutiblemente que tanto el Estado Islámico como el Boko Haram tienen una interpretación realmente, ¿cómo se llama?, exagerada del Islam. Y donde predominó el ISIS, porque todavía quedan focos del ISIS en Siria, pues aplican una ley islámica realmente
sumamente represiva contra esas poblaciones. Al igual que lo que hace el Boko Haram en Nigeria. Sí. De manera pues que no solamente es la parte política, Luis, del ISIS, sino también la parte religiosa, que quiere imponer ese tipo de Islam, y por eso hay diferencias inclusive con Arabia Saudita, que es el país más conservador. Pues hay diferencias, hay enfrentamientos entre Arabia Saudita y el ISIS. Claro. Por eso Arabia Saudita ha ayudado a combatir al ISIS para enfrentar esa situación. Claro. Sí, además, dentro de esa zona del Golfo vemos que los Emiratos practican un Islam totalmente distinto, más ligero, como dices tú, mucho más amplio, que te puedes encontrar incluso hasta mujeres con la minifalda, lo mismo que en Argelia, que es un país islámico, te las puedes encontrar, o te los puedes encontrar en algunos lugares. En Turquía, por ejemplo. Tú que estuviste en Turquía. Tan modernas como las hay en Occidente, ¿no? Exacto. Es decir, yo siempre he dicho, es cuestión de interpretación, señores. No se dejen llevar. Lo que pasa es que la prensa amarillista internacional ha hecho mucho daño, es decir, tratando de hacer al Islam como una religión agresiva, una religión que promueve, ¿cómo se llama? Cuestiones, es decir, de enfrentamiento, cuando no es así. Son los islamistas, porque no lo podemos negar, que son los islamistas los que han promovido eso. Porque dentro del Islam, los seguidores del Islam normal, y yo viví en Indonesia, donde al lado de una iglesia católica había una mezquita, y yo nunca vi cayéndose a golpes, ni insultándose católicos y musulmanes. Jamás vi yo eso, en los 5 años que yo viví en Arabia Saudita, sí. en Indonesia. Sí, pero en algún momento dado hubo mucho quema de iglesias, como ha habido, por ejemplo, en algunas partes de la India, ¿no? Pero bueno, dime una cosa, yo leí hace poco, estaba leyendo sobre Medio Oriente, y es verdad que existen todavía comunidades que profesan la ley islámica, que viven en el año 1400. Claro, los beduinos, especialmente los hombres del desierto, practican todavía mucho ese tipo de comportamiento. No diría yo de religión, sino ese tipo de comportamiento, donde la mujer está totalmente, ¿cómo se llama? Relegada, pero completamente relegada. Incluso eso sí se consigue. Máscaras de cuero de cordero para que... Inclusive en Yemen, cuando yo estuve en Yemen, pues también vi cómo esos grupos tribales, que son los que predominan en Yemen, ahí la mujer está totalmente reducida a su mínima expresión. Sí. Ahora, entonces, ¿tú te imaginas eso es en el año 1400, en el 2021, donde estamos precisamente en la era de la digitalización? Eso es terrible, por lo menos para nosotros de esta parte del mundo. Pero Luis, precisamente, cuando nosotros vemos a esos jóvenes que viven en Europa, que han venido o que han sido trasplantados o que han nacido, pero que se han criado dentro de esas comunidades prácticamente cerradas, en esos guetos que han surgido en Europa, como han surgido esos guetos latinos en diversas ciudades norteamericanas. Bueno, en Europa han surgido esos guetos, y ahí, en esos guetos, prácticamente, pues, todo el mundo pues habla árabe, se siguen practicando las costumbres árabes, y ahí viene, como dicen, ese enfrentamiento que tienen los jóvenes viven una realidad, pero dentro de su casa viven otra completamente diferente. Eso ha sido ¿cómo se llama? Un terreno propicio para cultivar, para que surjan todos estos islamistas que hacen los nuevos lobos solitarios, que hacen atentados, que hacen acciones, es decir, en contra de la sociedad.
y que realmente, pues, ¿cómo se llama? La prensa internacional les ha dado mucha difusión. Claro. Ahora, Y que realmente no es. Sí, quisiera hacerte una pregunta lo siguiente. Ya nos quedan muy pocos minutos, pero en resumen, ¿cómo va a ser el príncipe Salmán en Arabia Saudita para poder reconciliar, es decir, un hecho que es la graduación de oficiales mujeres, de oficiales del ejército, mujeres, con una religión que tiene, que relega casi totalmente a la mujer y la lleva a su casa a ocupar un rol muy secundario? Mira, Luis, yo creo, recuerda que las nuevas generaciones de mandatarios, especialmente en los países del Golfo, y ahí te nombro a la gente de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, son gente que han estudiado en el exterior, que tienen otra formación y que se han dado cuenta que ellos no se pueden quedar relegados. Es decir, ellos no pueden permitir que sus países se queden totalmente relegados por un factor religioso. Hace tres años, cuando el príncipe Salmán llegó, logró que la Gaceta Saudita, uno de los principales periódicos de Arabia Saudita, publicara una foto del rey, de su papá, con una serie de mujeres que formaban parte, no tenían la posición de ministro, pero que sí formaban parte del gabinete del rey. Eso nunca hubiera sido posible en la época que yo vivía. Entonces, el príncipe Salmán ha ido llevando a cabo un proceso de democratización y apertura y de hacerle entender a los ulemas que Arabia Saudita no se puede quedar relegada porque, ¿cómo se llama? Hay otros países en el Medio Oriente que van a tomar la iniciativa. Ellos son el país donde surgió el Islam y que por lo tanto, a pesar de que van a seguir siendo islámicos, ellos tienen que flexibilizar las normas de conducta y por eso han comenzado a construir esa cantidad de ciudades turísticas en el Mar Rojo para atraer a los turistas, cosa que no sucedía anteriormente. Estos oficiales que él graduó son gente que han sido formados y que realmente, ¿cómo se llama? Tienen otra mentalidad totalmente diferente a la mentalidad de la época que yo viví en Arabia Saudita. Sí. Entonces, él está tratando de modernizar a esa sociedad. Sí. Oye, Abraham, esta ha sido una conversación, a pesar de todos los problemas de Internet, una conversación muy interesante, una conversación que hay que tenerla siempre para que entiendan que el mundo es, así como es grande, también es pequeño. Ese es el mismo árbol genealógico del cristianismo, a ese mismo árbol genealógico pertenece el Islam y también pertenece el judaísmo. 1.000.000 de gracias por estar. Y lo más importante, Luis, perdona que te interrumpa, lo más importante es que en todas las tres religiones se cometen hechos en contra, violatorios de derechos humanos, violatorios de los derechos de la mujer, tanto en el judaísmo como en el catolicismo, como en la religión musulmana. Lo que pasa es que se le da mucha más relevancia a lo que sucede en el mundo islámico. Sí, incluso hay una película sobre el judaísmo más conservador que es terrible. Claro, poco ortodoxo. Hay que ver esa película para que se vean cómo se violan los derechos humanos de las mujeres en el judaísmo. Bueno, Abraham, 1.000.000 de gracias como siempre. Te agradezco mucho haber estado conmigo en esta hora. 1.000.000 de gracias, Alexia. Saludos. Por el apoyo que nos diste y esa gran ayuda para que la entrevista saliera bien. Muchas gracias a la audiencia y hay que estudiar, hay que ver y hay que ampliar la visión de lo que está sucediendo en el mundo. Los espero el próximo lunes con un programa bastante interesante. Hasta el próximo. Hasta luego. Saludos para Alexis, saludos para ti, Luis. Gracias. Estás escuchando lavisiónradio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. lavisiónradio.net.
Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 200.